Bien, vamos a comenzar con la lectura espiritual de una homilía de San José María titulada Vida de Fe, que está en el libro Amigos de Dios. Luego tendremos la charla con el ingeniero David Bauman, perdón, la meditación, el examen de conciencia y la bendición. Bien, aprovechen bien su retiro. Comenzamos. Vida de fe. Se oye a veces decir que actualmente son menos frecuentes los milagros. ¿No será que son menos las almas que viven vida de fe? Dios no puede faltar a su promesa. Pídeme, y haré de las gentes tu heredad. Te daré en posesión los confines de la tierra. Nuestro Dios es la verdad, el fundamento de todo lo que existe. Nada se cumple sin su querer omnipotente. Como era en un principio, y ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. El Señor no cambia, no necesita moverse para ir detrás de cosas que no tenga. Es todo el movimiento y toda la belleza y toda la grandeza, hoy como antes. Pasarán los cielos como humo, se envejecerá como un vestido la tierra, pero mi salvación durará por la eternidad y mi justicia durará por siempre. Dios ha establecido en Jesucristo una nueva y eterna alianza con los hombres. Ha puesto su omnipotencia al servicio de nuestra salvación. Cuando las criaturas desconfían, cuando tiemblan por falta de fe, oímos de nuevo a Isaías que anuncia en nombre del Señor. ¿Acaso se ha cortado mi brazo para salvar, o no me queda ya fuerza para librar? Con solo mi amenaza, seco el mar y torno en desierto los ríos, hasta perecer sus peces por falta de agua y morir de sed sus vivientes. Yo revisto los cielos de un velo de sombra y los cubro como de saco. La fe es virtud sobrenatural que dispone nuestra inteligencia a asentir a las verdades reveladas, a responder que sí a Cristo, que nos ha dado a conocer plenamente el designio salvador de la Trinidad Beatísima. Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras por los profetas, nos ha hablado últimamente en estos días por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien crió también los siglos, el cual, siendo como el resplandor de su gloria, vivo retrato de su substancia, y sustentándolo todo con su poderosa palabra, después de habernos purificado de nuestros pecados, está sentado a la diestra de la majestad en lo más alto de los cielos. Yo querría que fuese Jesús quien nos hablara de fe, quien nos diera lecciones de fe. Por eso abriremos el Nuevo Testamento y viviremos con él algunos pasajes de su vida. Porque no desdeñó enseñar a sus discípulos poco a poco para que se entregaran con confianza en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Les adoctrina con palabras y con obras. Mirad el capítulo 9 de San Juan. Al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿qué pecados son la causa de que éste haya nacido ciego? ¿Los suyos o los de sus padres? Estos hombres, a pesar de estar tan cerca de Cristo, piensan mal de aquel pobre ciego. Para que no os extrañe si, en el rodar de la vida, cuando servís a la Iglesia, encontráis discípulos del Señor que se comportan de modo semejante con vosotros o con otros. No os importe, y como el ciego, no hagáis caso. Abandonaos de verdad en las manos de Cristo. Él no ataca, perdona, no condena, absuelve. No observa con despego la enfermedad, sino que aplica el remedio con diligencia divina. Nuestro Señor escupió en la tierra, formó lodo con la saliva, lo aplicó sobre los ojos del ciego y le dijo: Anda y lávate en la piscina de Siloé, que significa el enviado.
Fue, pues, el ciego y se lavó allí, y volvió con vista. ¿Qué ejemplo de fe segura nos ofrece este ciego? Una fe viva, operativa. ¿Te conduces tú así con los mandatos de Dios, cuando muchas veces estás ciego, cuando en las preocupaciones de tu alma se oculta la luz? ¿Qué poder encerraba el agua para que al humedecer los ojos fueran curados? Hubiera sido más apropiado un misterioso colirio, una preciosa medicina preparada en el laboratorio de un sabio alquimista. Pero aquel hombre cree, pone por obra el mandato de Dios y vuelve con los ojos llenos de claridad. Pareció útil, escribió San Agustín comentando este pasaje, que el evangelista explicara el significado del nombre de la piscina, anotando que quiere decir enviado. Ahora entendéis quién es este enviado. Si el Señor no hubiese sido enviado a nosotros, ninguno de nosotros habría sido librado del pecado. Hemos de creer con fe firme en quien nos salva, en este médico divino que ha sido enviado precisamente para sanarnos. Creer con tanta más fuerza cuanta mayor o más desesperada sea la enfermedad que padezcamos. Hemos de adquirir la medida divina de las cosas, no perdiendo nunca el punto de mira sobrenatural, y contando con que Jesús se vale también de nuestras miserias para que resplandezca su gloria. Por eso, cuando sintáis serpentear en vuestra conciencia el amor propio, el cansancio, el desánimo, el peso de las pasiones, reaccionad prontamente y escuchad al Maestro, sin asustaros además ante la triste realidad de lo que cada uno somos. Porque mientras vivamos, nos acompañarán siempre las debilidades personales. ¿Es este el camino del cristiano? Resulta necesario invocar sin descanso, con una fe recia y humilde: Señor, no te fíes de mí, yo sí que me fío de ti. Y al barruntar en nuestra alma el amor, la compasión, la ternura con que Cristo Jesús nos mira, porque Él no nos abandona, comprenderemos en toda su hondura las palabras del apóstol: Virtus in infirmitate perficitur. Con fe en el Señor, a pesar de nuestras miserias, mejor con nuestras miserias, seremos fieles a nuestro Padre Dios. Brillará el poder divino sosteniéndonos en medio de nuestra flaqueza. Esta vez es San Marcos quien nos cuenta la curación de otro ciego. Al salir de Jericó con sus discípulos, seguido de muchísima gente, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino para pedir limosna. Oyendo aquel gran rumor de la gente, el ciego preguntó: ¿Qué pasa? Le contestaron: Jesús de Nazaret. Y entonces se le encendió tanto el alma en la fe de Cristo que gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿No te entran ganas de gritar a ti, que estás tan bien parado a la vera del camino, de ese camino de la vida que es tan corta? A ti, que te faltan luces, a ti que necesitas más gracias para decidirte a buscar la santidad. ¿No sientes la urgencia de clamar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Qué hermosa jaculatoria para que la repitas con frecuencia. Os aconsejo que meditéis despacio los momentos que preceden al prodigio, con el fin de que conservéis bien grabada en vuestra mente una idea muy clara. Qué distintos son, del corazón misericordioso de Jesús, nuestros pobres corazones. Os servirá siempre, y de modo especial a la hora de la prueba, de la tentación, y también a la hora de la respuesta generosa en los pequeños quehaceres y en las ocasiones heroicas. Había allí muchos que reñían a Bartimeo con el intento de que callaran. Como a ti cuando has sospechado que Jesús pasaba a tu vera. Se aceleró el latir de tu pecho y comenzaste también a clamar, removido por una íntima inquietud. Y amigos, costumbres, comodidad, ambiente, todos te aconsejaron: cállate, no des voces. ¿Por qué has de llamar a Jesús? No le molestes. Pero el pobre Bartimeo no les escuchaba y aún continuaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. El Señor, que le oyó desde el principio, le dejó perseverar en su oración. Lo mismo que a ti. Jesús percibe la primera invocación de nuestra alma, pero espera. Quiere que nos convenzamos de que le necesitamos. Quiere que le roguemos, que seamos tozudos como aquel ciego que estaba junto al camino que salía de Jericó. Imitémosle. Aunque Dios no nos conceda enseguida lo que le pedimos,
Aunque muchos intenten alejarnos de la oración, no cesemos de implorarle. Parándose entonces Jesús le mandó llamar. Y algunos de los mejores que le rodean se dirigen al ciego. Ea, buen ánimo, que te llama. Es la vocación cristiana, pero no es una sola la llamada de Dios. Considerad además que el Señor nos busca en cada instante. Levántate, nos indica. Sal de tu poltronería, de tu comodidad, de tus pequeños egoísmos, de tus problemitas sin importancia. Despégate de la tierra, que estás ahí plano, chato, informe. Adquiere altura, peso y volumen y visión sobrenatural. Aquel hombre, arrojando su capa al instante, se puso en pie y vino a él. Tirando su capa. No sé si tú habrás estado en la guerra. Hace ya muchos años yo pude pisar alguna vez el campo de batalla, después de algunas horas de haber acabado la pelea. Y allí había, abandonados por el suelo, mantas, cantimploras y macutos llenos de recuerdos de familia, cartas, fotografías de personas amadas. Y no eran de los derrotados, eran de los victoriosos. Todo aquello les sobraba para correr más aprisa y saltar el parapeto enemigo, como a Bartimeo para correr detrás de Cristo. No olvides que para llegar hasta Cristo se precisa el sacrificio. Tirar todo lo que estorbe, manta, macuto, cantimplora. Tú has de proceder igualmente en esta contienda para la gloria de Dios, en esta lucha de amor y de paz con la que tratamos de extender el reinado de Cristo. Por servir a la Iglesia, al romano pontífice y a las almas, debes estar dispuesto a renunciar a todo lo que sobre, a quedarte sin esa manta, que es abrigo en las noches crudas, sin esos recuerdos amados de la familia, sin el refrigerio del agua. Lección de fe, lección de amor, porque hay que amar a Cristo así. E Muy bien, hemos terminado la lectura. Ahora vamos a tener la charla con David. Comenzamos en un minuto.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a empezar pues con la charla, rezando una Ave María como acostumbramos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Bueno, vamos a hablar de un tema que además está contextualizado en los sucesos de los últimos días y que viene como, en fin, como venido del cielo, ¿no? Y es que vamos a hablar un poquito de la importancia de los sacerdotes en la iglesia, en nuestra iglesia católica, apostólica y romana. Y justamente digo que contextualizado, pues porque en estos días hemos tenido la triste realidad, pues, de perder al padre Jorge Putnam, que tanto lo hemos conocido y querido, y un hombre lleno de vida, muy apostólico, y que no sabía decir nunca no, en fin, un hombre pues realmente que no lo olvidaremos, no lo olvidaremos. Y bueno, por otro lado, es una alegría saber pues que tenemos un aliado más en el cielo, ¿no? Entonces, creo pues que podemos sacar mucho partido vuelvo a insistir, suceso doloroso, pero que en fin, lo aceptamos. Dios sabe más, Dios sabrá sacar de este, vamos a aparente mal, pues mucho bien, ¿no? Ya cuántas veces hemos escuchado aquella frase de aquel versículo de la carta de San Pablo a los romanos, ¿no? Que dice, para los que aman a Dios, todo es para bien. Entonces Dios, si permite esto, con seguridad sabrá sacar, si nosotros somos buenos instrumentos en manos suyas, mucho bien. Entonces, y vamos a ver pues, cómo podemos ayudar, al menos en este aspecto, a lo largo de esta pequeña charla, de la importancia de los sacerdotes en la, en la iglesia, ¿no? Es una importancia sustantiva, pues, ¿no? Porque, bueno, ya lo veremos con más profundidad, pero los sacerdotes pues, son Cristo mismo, es Cristo hoy, ¿no? Es decir, son aquellos pues, que nos ayudan, nos interpretan, están llamados a predicar la palabra de Dios con autoridad, la autoridad de la iglesia, y luego también hablaremos del sacerdocio común de los fieles, en el cual participamos todos, y que también tenemos que ver con ello, pero y luego el otro tema es, pues, por supuesto, ser otros Cristos en el momento del sacramento central de nuestra fe, que es el sacramento de la Eucaristía, y también, por supuesto, administrar los demás sacramentos, o sea, son el vehículo de la gracia, vamos a llamarlo así, que el Señor ha previsto a través no solamente de los sacramentos, sino de otros medios también, que son los sacramentales, etcétera, que todos como cristianos debemos saber valorar. Entonces, junto con esto, Dios está, pues que hoy día estamos día 2, en 2 días más se festeja la Iglesia romana, la Iglesia Católica Universal, por lo tanto católica significa universal, celebra la festividad de la memoria del santo cura de Ars, ¿no? El santo cura de Ars, Juan Bautista María Vianney, pues fue un sacerdote muy sencillo, nacido poco antes de la Revolución Francesa, ¿no? Y que falleció ya muy avanzado del siglo XIX, y que este hombre pues llegó a un pueblito, Ars, ¿no? Que era pues muy alejado de Dios. Lo primero que hizo fue pues entrar a la iglesia y dijo, bueno, yo me siento a confesar. Al principio no venía ni el gato, pero poco a poco
con su palabra, su ejemplo, su entrega a los hombres, pues logró que se le diese la vuelta total al pueblo. Tanto, tanto, tanto que venían de toda Francia a confesarse en ese pequeño pueblito con este hombre tan bueno y tan santo, ¿no? Y que incluso venían de fuera de Francia a confesarse con él, ¿no? Y a escuchar su misa y su prédica. Entonces, y también es una cosa bonita que yo quería comentarles, el santo cura de Ars, Juan Bautista María Vianney, es un santo intercesor del Opus Dei. San José María Escrivá pues lo nombró es un santo intercesor, el santo que podía ayudar en toda la relación del Opus Dei con los obispos, ¿no? En cada sitio, ¿no? Y bueno, y todos en la obra, ¿no? Encomendamos pues todo esto a San Juan Bautista María Vianney, ¿no? Y el Papa Pío XI, en el año 1929, me olvidaba decir, lo nombró a este Papa, perdón, a este santo como modelo, ¿no? Modelo e intercesor de todos los sacerdotes del mundo, los sacerdotes católicos, claro está, ¿no? Entonces, ven pues que es un personaje muy interesante y qué bonito que esa fiesta y hablemos de él, pues en un momento como el que hemos vivido en estos días, ¿no? Y aún vivimos, ¿no? O sea, que es pues que se nos haya ido el padre Jorge Putnam, ¿no? Bueno, pues sabemos de sobra, hemos leído el Evangelio y hemos escuchado muchas veces, ¿no? Cuando el Señor, pues, les hace ver a los apóstoles, ¿no? Les hace ver, pues, los campos, ¿no? Listos para la siega, de trigo, para la siega, y decía, ¿no? Que los campos están listos, ¿no? Pero decía, rogad haciendo un paralelo con que también es la siega apostólica, la siega de la fe, del sembrar el cristianismo y cosechar frutos de fe, frutos de santidad, pues decía, pedid al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, ¿no? Entonces eso, decir, pues pedirle al Señor que nos mande muchos sacerdotes, porque hacen falta muchos sacerdotes para ayudar a que mucha gente se pueda acercar a Dios y tratarlo muy cercanamente, ¿no? Entonces, hay que pues, rezar por las vocaciones, hay que rezar porque hay muchas vocaciones, sacerdotes buenos, santos, ¿no? Que pues realmente se vuelquen en servicios a los fieles. A los fieles cada uno tendrá su feligresía alrededor de él, pues que sean verdaderamente sacerdotes ejemplares, ¿no? Entonces, ahí viene otro tema importante, que nuestra obligación de no solamente rezar para que el Señor nos envíe sacerdotes, sino rezar por los sacerdotes, para que sean santos. Cuando después del siglo Vaticano II, del Concilio Vaticano II, que terminó el año 1966, pues hubo una gran crisis en la Iglesia, mucho desorden, ¿no? El Papa Papa Pablo VI sufrió muchísimo, en años extremadamente duros, ¿no? Y de rebeldía, de desobediencia, porque muchos clérigos y religiosos, y por supuesto muchos cristianos como un torrente distraído, pues no tenía idea exactamente qué estaba pasando, pero cada uno venía a interpretar como le parecía lo que el Concilio Vaticano, las conclusiones del Concilio Vaticano, los documentos del Concilio Vaticano II, que son maravillosos. No sé, pues hay las principales constituciones, que son los libros que recogen todos los acuerdos y lo que se trató de los temas tratados en el concilio, son libros maravillosos. Pero bueno, Dios permite eso, el Espíritu Santo permite eso, ¿no? Pero el hecho es que
claro, a veces le preguntaban en esas tertulias que habían, ustedes habrán visto, esas tertulias, ¿cómo se llama? Que se reúne San José María con mucha gente, muchísima gente, en teatros, en salas grandes, ¿no? A veces le preguntaban, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer una vez una pregunta, ¿cómo debíamos hablar de los sacerdotes que se portaban mal? ¿No? Y San José María me dijo a mí, yo recuerdo claramente, me dijo, mira, nunca hables mal de un sacerdote. Y luego decía, no hay sacerdotes malos, hay sacerdotes que están confundidos. Pero, ¿y quién tiene la culpa de que ocurra esto? Pues ustedes, nosotros, el pueblo fiel, porque no rezamos por nuestros sacerdotes, decía. Hay que rezar por los sacerdotes. Ellos necesitan la luz y la gracia, la luz del Espíritu Santo y la gracia de Dios para poder entender y hacer las cosas como el Señor quiere. Y tanto el Espíritu Santo ha iluminado tanto para que se lleguen a estas conclusiones maravillosas desde el Concilio Vaticano. Bueno, entonces ya vemos, pues, ¿no? Es obligación nuestra de rezar por los sacerdotes, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy bonita que también voy a leer. Dice, la primera parte de San José María, dice, entendemos con toda la tradición eclesiástica que el sacerdocio pide, por las funciones sagradas que le competen, algo más que una vida honesta. Exige una vida santa en quienes lo ejercen, constituidos como están en mediadores entre Dios y los hombres. No, o sea, los sacerdotes no basta que sean honestos, sean rectos, tengan virtudes. Tienen que ser, como, todas las virtudes tienen que vivirlas en grado heroico, ¿no? Que esa es la santidad. La santidad a una persona, ya sea cualquier cristiano común y corriente, o un religioso, un clérigo, un sacerdote, en fin, un papa, ¿no? Para declararlos santos hacen una investigación profunda de cómo han vivido las virtudes, tanto humanas como cristianas. Y para declararlos santos tienen que primero decir que su vida es una vida santa, pues tienen que haber vivido pues, las diferentes virtudes en grado heroico, ¿no? Y bueno, y luego ya sabemos, pues, como hay otras cosas que demanda ocurran para que un santo sea un fiel corriente o cualquier fiel, también son fieles los sacerdotes, por supuesto, porque si no serían infieles, como decía San José María. Todos somos fieles, procuramos ser fieles, pero entonces, pero quiero decir que hace falta que hagan unos milagros, ya lo sabemos eso, ¿no? Pero bien, pero antes que a pesar del milagro, se estudia su vida y se ve y se declara que ha vivido las virtudes en grado heroico. Entonces, claro, a veces podemos de repente fijarnos pues, en un sacerdote y decir, oye, este padrecito no, pues le falta, ¿no? Dice, bueno, ¿y cuánto has rezado por él? Porque uno aprovecha en vez de criticarlo o de pensar mal de él, ¿por qué no pensamos en, chuta, yo cuánto estoy rezando por este hombre que tiene que ser un santo, ¿no? Más de lo que simplemente digo, sea ser un buen y un hombre muy recto, ¿no? Entonces, viendo ya a un tema más gordo, bueno, quería acabar leyendo esto, ¿no? Dice así, esto ya es del texto que estoy leyendo, dice así, ¿no? Que la mies es mucha, esto es de un señor que se llama el Pseudo Clemente, un hombre que escribió cosas muy bonitas y, en fin, no se tienen mayores datos sobre su persona, pero muy antiguas, ¿no? Que la mies es mucha y los obreros pocos es cosa sabida y manifiesta. Así pues, roguemos al Señor de la mies que mande obreros a su mies, obreros tales que traten rectamente la palabra de la verdad, obreros inconfundibles, obreros fieles, obreros que sean luz del mundo, obreros que no busquen la comida presente que ha de perecer, sino aquella comida que ha de durar para la vida eterna. Obreros tales cuales eran los apóstoles, obreros que imiten al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, solícitos de la salud de los hombres, ¿no? Bueno, este escrito hace un buen número de siglos, pues sigue teniendo una vigencia espectacular, como tiene la vigencia espectacular
cualquier referencia al Evangelio, por supuesto, como hemos hecho, con esta petición al Señor que tenemos que hacer, que nos mande vocaciones. Entonces, ahí pues, sabemos, ya yendo a la cosa que es un poquito más doctrinal, diríamos, sabemos pues que todos nosotros somos, todos los cristianos comunes y corrientes, compartimos el sacerdocio, también el sacerdocio que se llama el sacerdocio común de los fieles. En el momento que nos bautiza, parte de lo que recibimos con la gracia, el ser eso, sacerdotes. Pero es el sacerdocio común de los fieles, del cual habla San Pedro en una de sus cartas, que habla que somos pueblo sacerdotal. Y es así enseña la Iglesia Católica. Todos podemos rezar por los demás, acercar a los demás a la gracia, en fin, todos podemos ser lo que hace un sacerdote, pero en un nivel, por supuesto, que no es una diferencia de grado. Nosotros, el sacerdocio que reciben los sacerdotes propiamente tal es esencialmente diferente, es fruto de un sacramento que es recibido y que marca, como se dice, imprime carácter. Un sacerdote, aunque luego deje el sacerdocio, no deja de ser sacerdote. Simplemente ha sido, como se dice, está suspendido en sus funciones, ¿no? Pero esa huella no la va a poder borrar nunca, ¿no? Entonces, por eso es tan doloroso que un sacerdote deje el sacerdocio, ¿no? Pero bueno, igual, por eso hay que rezar mucho, para que sean muy fieles y que sean consecuentes con esa marca, ese sello en su alma que deja el Espíritu Santo a la hora pues, de que es consagrado sacerdote, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros que, que el sacerdocio tiene como tres niveles, ¿no? El diácono, que viene a ser un asistente, un auxiliar, ya sea de otros sacerdotes o del obispo, ¿no? El presbítero, que es el sacerdote común y corriente que conocemos por todas, ¿no? Tiene también el término, se le conoce con el nombre de los presbíteros, y luego la plenitud del sacerdocio, que es el obispo, ¿no? Y para poder ordenar hace falta un obispo. El obispo ordena imponiéndole las manos a cada uno de los, en este caso, al diácono para que sea diácono, al presbítero, o sea, al diácono, luego la orden del presbiterado, y luego al presbítero en la orden del obispado, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, y por todos ellos tenemos que rezar. Cuando decimos que hay que rezar por los sacerdotes, es evidente que mucho más aún, muchísimo más aún por los obispos. Es una obligación elemental nuestra como cristianos, ¿no? De rezar por nuestros obispos. Por supuesto por los sacerdotes, como lo decimos, pero por los obispos mayor razón, ¿no? Porque muchas, bueno, no tengo que sean tantas, pero muchas herejías, o algunas herejías, o bastantes, vamos a ir a usar el término de las herejías que han habido, han sido a lo largo de la historia de la Iglesia, donde han sido propaladas, digamos, o causadas por obispos que no han querido, digamos, se han empeñado en un error, ¿no? Y lamentablemente acaban marchándose, dejando la iglesia, ¿no? Y lamentablemente, ordinariamente, arrastrando a otros fieles tras el mismo error. Por eso la tan grande importancia de rezar por los obispos, que sean santos, y entonces podrán ser pues también santos sus sacerdotes, ¿no? Con mayor seguridad. Entonces, voy a leer aquí del Catecismo de la Iglesia, 2 puntitos, ¿ya? Aquí está, un ratito, por favor. Un ratito, aquí está, ¿no? Dice así, ¿no? La Iglesia es el Catecismo de la Iglesia Católica, este libro que, bueno, esta es la versión original, el que muestro ahora, ¿no? Pero hay otras versiones, pero igualmente. Bien, la Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo
Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. Entonces, este punto de diferencia, como ya hemos hecho, ¿no? Pero lo leo del catecismo para que vean que pues, es así, no es imaginación de nadie, sino es una cosa que desde el principio, ya digo, en las cartas de San Pedro ya habla del tema, o sea, todos lo tenían clarísimo desde el inicio mismo de la propagación del Evangelio, ¿no? Entonces, está claro el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, que es propiamente el sacramental específico por el cual se consagran pues, ¿cómo se llama? El diácono, el presbítero y el obispo, ¿no? Entonces, y luego sí, vamos a hablar de este último, que es el sacerdocio ministerial, otro punto del catecismo. Dice así, el sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado para el servicio de la iglesia, ¿no? Un poder sagrado que recibe el sacerdote, ¿no? Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, el munus docendi, que se dice, ¿no? El servicio de enseñanza, ¿no? El culto divino, ¿no? El servicio litúrgico, y por el gobierno pastoral, el servicio de gobierno, ¿no? El párroco, por supuesto, y el obispo tienen sus prerrogativas de gobierno, pero también el sacerdocio común de los fieles, pues, por ejemplo, cuando ejerce la confesión. O sea, hay siempre una capacidad de decisión en cosas trascendentes en que tiene cada uno de los, el sacerdocio común, el sacerdocio ministerial, ¿no? Y lo mismo que, por supuesto, mayor razón, el sacerdocio, en este caso ya el obispo, ¿no? Que es la plenitud, como hemos visto, la plenitud del sacramento del orden la tiene el obispo, ¿no? Por eso también se ordenó obispo, o sea, se consagró, se ordenó obispo, ¿no? Bueno, entonces, y contar, ¿no? San José María nos decía que tenemos que matar a los sacerdotes de trabajo, ¿no? Tendríamos que matarlos, decía, ¿no? ¿Y cómo podemos matar a los sacerdotes? Llevándole mucha gente, llevando mucha gente a la confesión, a los sacramentos. Los sacramentos, si es un buen sacerdote, estará feliz de poder estar sentado horas y horas en el ¿cómo se llama?, en el confesionario y ayudar a limpiar el alma de la gente, orientarla, ¿no? En fin, devolverle la gracia. El poder que tiene el sacerdote es maravilloso. Es en esa capacidad, pues, de limpiar y de perdonar el pecado. Y bueno, y además de los más elementos que ya hemos hablado, además sacramentos, y ¿cómo se llama?, tener en cuenta lo que se llama la confesión de la Eucaristía, o sea, la celebración de la Santa Misa, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay que, pues, como decía San José María, matar a los sacerdotes de trabajo, ¿no? Tenemos esa oportunidad maravillosa de ayudar a nuestros amigos, parientes, etcétera, de acercarlos a Dios. Y hay, pues, lo que también hablaba San José María del muro sacramental. Con nosotros podemos avanzar, animar a nuestros amigos, ayudarlos a acercarse a Dios, darles ejemplo, animarles, ¿no? Pero llega un momento en que más ya no podemos. Ahí entra taller el sacerdote, porque si no hay la gracia, y especialmente la gracia sacramental de la confesión, para que esa persona, ese amigo nuestro, ese conocido nuestro, dé ese salto ya definitivo, decir, estoy en regla con Dios, estoy decidido ahora sí a mantener mi estado de gracia permanentemente, y lo mismo que nos puede ocurrir a nosotros cuando necesitamos la gracia del sacramento de la confesión. Entonces, bueno, nada más, pues simplemente eso, de lo que como hemos empezado, ¿no? Pidamos al Señor, ¿no?, que mande sacerdotes a su mies, ¿no? Hacen falta miles de sacerdotes en el mundo entero, en todas partes hacen falta sacerdotes a gritos,
¿no? Pero recemos mucho por ellos, ¿no? Y también matémoslos de trabajo. Bueno, vamos a rezar ahora porque hemos terminado ya con la charla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, siempre la sabiduría, ruega por nosotros. Muchas gracias. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, estamos haciendo nuestra oración en este retiro delante de Jesús que nos preside desde el sagrario, y es lógico que nuestro pensamiento se dirija en primer lugar hacia nuestro querido hermano, el padre Jorge Putnam, que nos dejó el sábado y que debería estar predicando este retiro. Yo estoy acá sustituyéndole, pero tenemos la seguridad de que estará también con nosotros ahorita. Estará seguro a través de Dios nuestro Señor, pidiéndole su gracia para que todos los que estamos haciendo este rato de oración, para todos ustedes que están haciendo este retiro, lo aprovechen muy bien y les sirva de verdad para estar más cerca de Dios nuestro Señor
y que como consecuencia de esa cercanía de Dios estemos todos mucho más contentos, porque eso es una prueba clara de que Dios está con nosotros, en que es fuente de nuestra alegría, de nuestro gozo, que es compatible con las penas, como la pena que todos tenemos por la ausencia física del querido padre Jorge Putnam, pero estamos dichosísimos porque lo sabemos disfrutando de Dios. Y por eso acudimos a su intercesión y le pedimos que nos ayude a hacer muy bien no solo esta oración y este retiro, sino que seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios en esta vida nuestra entera, ¿no? Y para este retiro estaba previsto prepararnos de algún modo a una fiesta de Jesús sacramentado, del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que a veces pasa un poco desapercibida, porque no es una fiesta como otras que se traslada a un domingo y que pues le da relevancia, ¿no? y está más presente en la vida de los cristianos. Es la fiesta de la transfiguración del Señor. Es un episodio de la vida de Jesús que tiene un contexto que es importante conocer, recordar. El Señor, en la día de la transfiguración, no lo he dicho, es el próximo viernes, día 6 de agosto. Y el Señor se ha retirado con sus apóstoles hacia una parte un poco extrema de la tierra de Israel, Cesarea de Filipo, en las montañas del monte Hermón, en la ladera del monte Hermón, en el noreste del país de Palestina, porque quiere como dedicarse más exclusivamente a la formación de sus apóstoles, porque está acabando ya pues su vida en la tierra, esos 3 años de vida pública. Y les pregunta a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos le contestan que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los grandes profetas. Y el Señor les pregunta a ellos, y nos preguntas también Jesús a nosotros, porque fíjense, la oración, nuestra oración debe ser esto, un diálogo personal de Jesús con cada uno de nosotros que revive de algún modo y muy eficazmente las palabras de Jesús en el Evangelio. Y hoy, esta tarde, en la intimidad de nuestra oración, Jesús nos pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, tomando la voz y adelantándose a los demás, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Hace esa primera confesión de fe de la Iglesia, en boca de que es el cabeza de la Iglesia, el príncipe de los apóstoles. Y el Señor le contesta, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le hace ver que esa fe no es una fe que ha ganado él a pulso o que la adquiere por sus méritos o por su inteligencia o por su ciencia. No, es un don de Dios. Y Dios lo ha señalado precisamente a él para que haga esta confesión de fe en nombre y por primera vez de toda la Iglesia. Y Jesús le continúa diciendo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. Le hace la promesa del primado de las llaves, de lo que va a ser en la historia de la Iglesia la cabeza suprema, el pastor supremo de la Iglesia, el romano pontífice.
Y a continuación, inmediatamente a reglón seguido, Jesús les empieza de nuevo a hablar de lo que será el final de su vida, de su pasión y de su muerte. Y les cuenta con detalle lo que él ya ve que va a suceder, que le van a traicionar, que le van a entregar en manos de los gentiles, que le van a azotar, que le van a, incluso con tanto detalle lo dice, que le escupirán y que al final le crucificarán. Y ante ese panorama verdaderamente crudo y desolador, Pedro, que acaba de recibir como ese espaldarazo, esa autoridad sobre los demás, le coge al Señor aparte, pero cerca de los demás, y le dice: Señor, lejos de ti que ocurra esto. No sucederá esto que dices, como queriendo evitarle al Señor esa cruz, ese dolor, ese sufrimiento, esa pasión. Y el Señor, que acaba de darle el primado sobre la iglesia, se vuelve hacia los demás y mirando a Pedro le dice: apártate de mí, Satanás, que no obras como Dios, sino como los hombres, que no quieres las cosas de Dios, sino las de los hombres. Le acaba de decir que es Dios el que le ha dado esa fe. Y ahora le dice: sé consecuente con esa fe, no tengas solo visión humana, piensa como Dios. Y el Señor, de algún modo para consolarles, les dice que algunos de ustedes muy pronto verán al Hijo del Hombre, es decir, a Él, a ti, Señor, en su gloria. Y efectivamente, el siguiente relato que nos cuenta San Mateo y que será el Evangelio del viernes próximo de la fiesta de la Transfiguración, nos cuenta: 6 días después, Jesús llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los condujo a un monte alto, a ellos solos, y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. El Señor va, de algún modo, a hacerles ver la grandeza, la potencia de su unión hipostática, de que es hombre verdadero, como lo ven, porque le tocan, viven con él, le tratan, pero es Dios. Y por lo tanto, les quiere, como dice el prefacio de la fiesta de la Transfiguración, nos dice: ante la proximidad de la pasión, el Señor fortaleció la fe de los apóstoles para que sobrellevasen el escándalo de la cruz. El Señor no les va a evitar todo el drama del Calvario, todo el drama de la pasión y de su muerte. Pero tú, Señor, que tienes corazón de padre y de madre, quieres ayudarles a que sobrelleven ese escándalo, aquello que les va a hacer que huyan, incluso que Pedro le niegue 3 veces. Pero el Señor, tú, Señor, nos quieres decir: confiad en mí, que yo sé lo que hago, que yo estoy detrás, que la cruz no es el final, porque el Señor, es verdad, les ha adelantado que va a sufrir la pasión, pero también les adelanta que va a resucitar, que en la cruz no acaba la historia, que el Señor nos ha querido redimir por la cruz, por el dolor, por la muerte, por ser como ese icono, que aquí lo tenemos también en ese crucifijo, en ese crucificado, que de algún modo recoge toda la crueldad humana. Pero precisamente el Señor ha querido sufrirlo para acompañarnos en nuestro dolor, en nuestra cruz, para hacernos ver que no estamos solos, que Él está con nosotros. A veces no entendemos, Señor, por qué has querido redimirnos por la cruz. Y es que has querido acompañarnos en toda nuestra vida. Y la cruz, la contradicción, los disgustos, las penas,
la enfermedad, la muerte, el dolor, está siempre presente en nuestra vida, de un modo o de otro, porque somos humanos y pecadores. Y, por lo tanto, la cruz va a estar siempre presente, bien por nuestra debilidad personal o bien porque los pecados ajenos nos afectan, ¿no? Y por eso tantas injusticias, tantas guerras, tanta violencia, tanta cosa desordenada en nuestra vida. Y tú, Señor, no nos las evitas porque no nos quieres hacer perder nuestra libertad, ese don que es tan grande, que es el don que nos permite amar. Si no tuviéramos libertad, no podríamos amar, porque no seríamos libres. Y el amor es algo libre. Y el Señor quiere que le amemos a Él y que nos amemos entre nosotros y que amemos el mundo. Y sin libertad no seríamos capaces. Por eso el Señor no nos evita el mal, deja que las consecuencias de nuestras obras y de las obras de toda la humanidad permanezcan en el mundo, en el tiempo. Y por eso los males que nos suceden. Pero precisamente ha querido acompañarnos en esa cruz, en esa pasión que cada uno puede sufrir, en esa muerte. Porque con Él no será el final, no será un final triste, pesaroso. Tendrá un final feliz porque Él estará con nosotros. Porque el Señor nos ha dado como esa receta, ese secreto para convertir el dolor en algo redentor, en algo corredentor. Señor, nos permites unirnos a tu cruz, uniendo nuestros pequeños sacrificios de cada día, lo que nos cuesta trabajo, lo que nos disgusta, lo que nos contraría, lo que nos produce dolor, enfermedad, la muerte de los seres queridos, nuestra propia muerte cuando nos toque. La podemos unir a tu vida, Señor, a tu pasión y muerte. Y tendrán esas cosas que aparentemente son negativas y son malas en nuestra vida, tendrán un valor nuevo, un valor positivo, porque serán sacrificio. Sacrificio parece algo que es algo malo, ¿verdad? Algo que ofrecemos porque nos cuesta y ofrecemos un sacrificio. Pero piensen que en el origen etimológico de la palabra significa sacro facio, algo sagrado. Cuando ofrecemos un sacrificio, cuando unimos nuestra vida al sacrificio de Cristo en la cruz, estamos volviendo ese dolor, esa enfermedad, toda nuestra vida, también lo bueno, en algo santo, en algo santificador. Lo estamos uniendo al sacrificio redentor de Cristo. Y ese Cristo que sufre en la cruz es el Cristo que se ha transfigurado, que nos hace ver que no es solo hombre, que es Dios y que está con nosotros, que nos acompaña, porque resucitó. Y quiere que nosotros participemos también de esa alegría, de la alegría de la resurrección, que podemos también vivirla pues eso, ¿no? En lo positivo con que podemos, el sentido positivo que le podemos dar a las cosas que nos cuestan, que nos contrarían. Y en esa escena de la transfiguración hubo una manifestación de la Trinidad, porque estaba Jesús, estabas tú, Señor, transfigurado, resplandeciente, glorioso, y de pronto una nube les ocultó, que es la nube que para el pueblo escogido tenía una reminiscencia inmediata con aquella nube de la presencia de Dios durante el éxodo, el camino del pueblo escogido por el desierto, y que llenaba el templo con la presencia de Dios y que de algún modo simboliza al Espíritu Santo. En la misa, por ejemplo, en la epíclesis, cuando el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas, las cubre con su sombra, de algún modo invocando expresamente en algunas de las plegarias eucarísticas al Espíritu Santo. Es manifestación del Espíritu Santo. Y se oyó la voz del Padre. Por eso en aquel monte Tabor
hubo una manifestación de la Trinidad, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre. Y el Padre se dirige a nosotros, a los discípulos, diciendo: este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido, escúchenle. Padre nos anima a mirarte a ti, Jesús, a escucharte en tus palabras que se recogen en el Evangelio, a escucharte en el fondo de nuestro corazón, cuando con esas palabras o con otras más propias, más personales, conmociones, nos alientas a ser mejores, a vencer lo que nos cuesta, a tratar mejor a los demás, a amar más, a amar mejor a Dios y a las personas que nos rodean, especialmente las personas con las que convivimos. ¿Y qué nos dices, Señor? Cuando procuramos escucharte, ¿qué nos dices? Pues lo que dijo desde el comienzo de su predicación: conviértanse y crean en el Evangelio. Es lo que nos dice, Señor, a cada uno de nosotros, que creamos en el Evangelio y que con esa luz de tu palabra, Señor, con esa luz que nos das, nos convirtamos. Es lo que el Señor nos pide, convertirnos. El prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Caris, en el último mensaje general que nos envió y que está recogido en la página web de la prelatura en internet, en la página web del Opus Dei, nos decía, nos animaba a que aceptásemos con renovado entusiasmo la invitación de Jesús a convertirnos. Se trata de una tarea permanente, porque permanente ha de ser su motivación, su impulso, el amor a Dios y por Él y en Él a los demás. Pues ese propósito querría que sacáramos, Señor, en esta meditación, que nos entusiasmemos de nuevo con esa tarea que nos pides de convertirnos. A veces nos puede pillar un poco cansados, ¿no? Porque la Iglesia nos habla tanto de conversión todos los años en la Cuaresma, de un modo también en el Adviento y con frecuencia, cuando nos anima a la penitencia, a la confesión de nuestros pecados, nos anima a convertirnos. Y no tiene que producirnos ningún pesar, porque la conversión es volver a nuestro Padre Dios, volver a ti, Señor, volver a abrazarte con ese dolor por nuestras faltas, por nuestras infidelidades, por nuestros pecados, pero es volver a la casa del Padre. Y no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero si recuerdan esa parábola preciosa llamada del Hijo Pródigo, que mejor se debería llamar del Padre Misericordioso, porque tú, Señor, nos la dirigiste, nos la contaste para explicarnos cómo nos ama nuestro Padre Dios. Y habla pues de ese hijo menor del padre de familia que le pide a su padre y le dice lo peor que le puede decir un hijo a su padre, ¿no? Pues me gustaría que estuvieras muerto, porque lo que le pide es que le dé la parte de herencia que le corresponde, y la herencia solo se reparte cuando el padre se muere, ¿no? Y eso le pide el hijo. Y el padre se la da. Y el hijo se va a un país lejano para vivir, pues eso, lujuriosamente, pues dedicado al placer, sin preocuparse de nada más que de su propio egoísmo, de su propio yo, de satisfacer sus pequeñas ambiciones. Y al final se acaba la plata, como siempre. Y aquello que parecía pues un futuro dichoso se convierte en hambre, en pesar, y no consigue otra ocupación que dedicarse a cuidar cerdos, que para un judío, como el cerdo era el animal más impuro, pues era lo peor que le podía pasar. Y quería comer las algarrobas que le daban a los cerdos, a los chanchos, y nadie se las daba. Y dices tú, Señor, que en esa situación tan miserable, recapacitando, algunas traducciones dicen volviendo en sí,
como si hubiera pasado por una pesadilla. Recapacitando, se dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Y lo importante no es el pan, lo importante es que se acuerda de que su padre es su padre, que se ha portado muy mal con él, pero sigue siendo hijo. Y efectivamente vuelve a la casa del padre. ¿Cómo volvería? Desde un país lejano, sin medios, sin nada, ni para comer. Volvería pues hecho un desastre, ¿no? Y su padre le reconoce de lejos y va corriendo hacia él, se le lanza al cuello y le llena de besos. Y no le deja al hijo ni siquiera decirle: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el padre le corta y le devuelve su dignidad de hijo. Pues esa es la conversión que nos pides tú, Señor, la conversión a nuestro Padre Dios, que nos ama infinitamente. Y cada vez que nos dolemos de nuestros pecados y reconocemos eso, que hemos faltado, y acudimos a la confesión, hacemos un acto de contrición, nuestro Padre Dios se nos echa al cuello y nos llena de besos. Por eso la conversión es algo bueno, es algo bonito, algo que nos debe entusiasmar, como nos pide el prelado de la obra. Pues acabamos ya. Vamos a acudir a la Santísima Virgen, nuestra Madre, para que ella nos facilite el camino. Siempre la Virgen, como buena mamá, nos facilita las cosas que nos pueden costar, las cosas difíciles. Vamos a pedirle a ella que nos haga ver que lo que nos cuesta trabajo en nuestra vida, lo que nos contraría, la cruz, el dolor, la enfermedad, la muerte, puede tener, si nos acercamos a Dios, un sentido redentor, santificador. Podemos convertirlo en nuestro sacrificio, que se une al sacrificio de Cristo en la cruz. Y que ese sentido nuevo de nuestra vida, ese sentido sobrenatural, que es el sentido pleno de nuestra vida humana, que también ha de ser divina, nos lleve a convertirnos todas las veces que hagan falta. Si hicieran falta 7 veces al día, para volver una y otra vez al amor de nuestro Padre Dios. Y la Virgen nos lo facilitará siempre, pues así se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bien, vamos a tener nuestro examen de conciencia. Acto de presencia de Dios. Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y se transfiguró ante ellos. Mirar y contemplar a Cristo me llena de esperanza. ¿Qué desánimos y tristezas podría abandonar en el Señor para que lo convierta en gozo y fuente de nueva vida? Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas. Estar con Jesús es fuente de alegría. ¿Cómo procuro compartirla con mi familia y mis amigos?
La alegría tiene sus raíces en forma de cruz, tomado de forja. Cuando me encuentro con dificultades y contrariedades en mis tareas ordinarias, sé descubrir ahí a Cristo que me espera abrazado a la cruz y me pide que la lleve con él. Y después de despedir a la gente, subió al monte a orar a solas, de San Mateo. Busco en lo posible momentos para mi oración personal y al mismo tiempo en mis ocupaciones diarias, en mi trabajo, en mi familia. Intento que mi vida esté transformada por mi relación con Dios. ¿De qué manera insisto en pedir al Señor, sabiendo que la oración es omnipotente y siempre fecunda? Al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó y al empezar a hundirse, se puso a gritar, Señor, sálvame. Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿En qué momentos necesito aumentar la confianza en que el Señor está a mi lado, aun cuando las razones humanas parecen fallar? Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Tomado de San Mateo. Frente a las inseguridades de la vida, intento abandonarme en el Señor, sabiendo que quien está en las manos de Dios está en las mejores manos. Acto de contrición.
sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a sus ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos.
Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.